Eh, para quienes conocen la devoción, porque de esto se trata esta segunda parte, se llevaron algunos rosarios. Les quiero explicar un poquito la novena de la Merced. La novena está al final del libro, para quienes tienen el libro de Sanidad y Libertad. Está al final, ahí están todas las novenas que nosotros hicimos. Por supuesto que hay más novenas, pero como es el testimonio de lo que nosotros vivimos, puse al final del libro en el apéndice todas las novenas que hicimos. Y una de ellas es esta novena, Rompe Cadenas a la Virgen de la Merced. Solo para ponerlos en contexto, mi padre espiritual también era exorcista, de los de verdad, porque hoy hay de todo en la viña del Señor. Eh, si alguien hace falta de libro, allá hay. Y él era mercedario. La Orden de la Merced la fundó San Pedro Nolasco en el siglo XIII en Barcelona. La Virgen de la Merced se le aparece con el hábito que los mercedarios usan hoy y con cadenas rotas en sus manos. Pedro Nolasco había gastado toda su fortuna pagando por la liberación de los esclavos que los musulmanes tomaban en ese tiempo, particularmente cristianos. Cuando se acabó el dinero que heredó de su familia, se puso a pedir limosna. Y cada vez que juntaba para un esclavo, iba, lo compraba y lo liberaba. En esa faena la Virgen se le aparece, le pide que funde una orden para liberar cautivos, por eso es la Orden de la Merced Redentora de Cautivos. Y 8 siglos después los mercedarios siguen llevando su carisma a otras formas de cautiverio, especialmente en las cárceles. Creo que de ahí heredé mi vocación por trabajar con gente de la cárcel. El padre Varela fue capellán de cárceles en Guatemala durante 40 años. Una de su grupo de oración tuvo un día una experiencia con la Virgen de la Merced. Estaba pasando por una situación difícil y sintió en su corazón que rezara esta oración: Virgen de la Merced, rompe las cadenas que aprisionan. Ella dijo la situación que estaba viviendo, comenzó a repetirla. Dios le dio la liberación. Le cuenta al padre Varela su experiencia y el padre siente hacer un rosario para rezar esta oración y una novena, que es la novena a la Virgen de la Merced, rompe cadenas. La forma de rezar el rosario es sencilla. Nosotros compartimos algunos que nos hicieron, y el rosario está hecho, no tiene que ser usted puede, yo sé que las mujeres son creativas, puede mandar a hacerlos o hacerlos usted. La particularidad de este rosario es que está dividido en 16 ternas. Entonces se reza: Virgen de la Merced, rompe las cadenas que aprisionan. Usted hace el ofrecimiento. Ave María, Ave María, Ave María. 3 Aves Marías. Otra vez: Virgen de la Merced, rompe las cadenas que aprisionan. Hace el ofrecimiento. Ave María, Ave María, Ave María. Y así 16 veces. Si usa un rosario tradicional le van a sobrar 2 cuencas. Pero he visto que a la gente le cuesta un poco, por eso mandamos a hacer estos más pedagógicos. Al final se reza el Gloria. La diferencia es la jaculatoria que se reza: Virgen de la Merced, rompe las cadenas que aprisionan. Las oraciones introductorias y finales, aunque el libro propone algunas, las que usted quiera, porque devociones a la Virgen hay muchísimas. Ya le voy a contar el testimonio de esta herramienta, que si no lleva el rosario, aprenda a rezarlo, porque va a llevar una buena herramienta para su vida espiritual. Comenzamos entonces con esta parte que es la parte de la liberación espiritual. Y la primera cosa que usted debe de tener presente, pero muy presente, es que el demonio existe. Existe. Mire, es que yo oí un obispo que dice que no, es opinión personal del obispo. Yo oí un sacerdote que dice que no, es opinión personal del sacerdote. Yo oí un predicador. El demonio existe. Aparece la Sagrada Escritura y la doctrina de la iglesia
habla al respecto. No se trata de creer, porque nosotros creemos en Dios. El acto de fe es para Dios, por eso el credo comienza diciendo creo. En palabras de mi directora espiritual, la hermana Tere, nosotros reconocemos que el mal existe. No es que creamos en el mal, simplemente reconocemos que existe. ¿Y cómo existe? Actúa, actúa. Y yo quiero enseñarle una teología sencilla acerca del mal para que lleve herramientas prácticas para su vida. Ya le dije, usted es bautizada, es bautizado y tiene poder contra el demonio. Resistan al diablo, dice San Pablo, y el demonio huirá de ustedes. O sea, el que tiene que huir es él, no nosotros, es él. Juan de la Cruz decía, el alma que está en Dios, el demonio le teme como al mismo Dios. No cometamos el error que mucha gente comete pensando que tengo que aprender mucho sobre el mal, sobre el demonio, sobre su acción, porque así voy a tener más herramientas. No es eso. A mí Dios me pidió en Jesús que buscara su reino y que lo demás iba a venir por añadidura. La vida espiritual no consiste en ser cazadores de demonios. Eso no es la vida espiritual. La vida espiritual consiste en tener comunión con Dios. Como decía la teología católica antigua, comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tener amistad con Dios. Un santo poco conocido en Occidente, lo veneramos en Occidente y también en Oriente. Un monje, San Serafín de Sarov, decía que el fin de la vida espiritual es la posesión del Espíritu Santo. O sea, ese es el fin de la vida espiritual, ser llenos del Espíritu Santo. Y en la medida que tengo la llenura del Espíritu Santo, en esa misma medida vivo lo que Jesús me dijo que viviera, hacer las obras de Dios. Y entre las obras de Dios está pelear contra el demonio, con la victoria asegurada. Así que existe, lo reconocemos, y para quienes llevan el libro del Padre Nuestro y también el libro de Madre Nadine, van a entender desde el principio que la oración de sanación y liberación más grande que podemos hacer es la última petición del Padre Nuestro: y líbranos del mal. La traducción más correcta es: y líbranos del maligno. Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a orar: y líbranos del mal. El secreto de toda oración, no solo la del Padre Nuestro, sino de toda oración, es este: orar por Jesús, orar con Jesús y orar en Jesús. Como decimos en cada liturgia, por Él, con Él y en Él. Cuando yo oro por Jesús, con Jesús y en Jesús, Él ora a mí y al Padre, y todo lo que Jesús le pide al Padre, el Padre se lo da. Por eso cuando yo oro y líbranos del mal, estoy pidiendo ser liberado de todo mal: físico, material, psicológico, moral, espiritual. Todo mal está ahí resumido en esa oración. Mi padre espiritual era exorcista. Nunca lo vi usar el ritual. Él, la oración que usaba era el Padre Nuestro. Por Jesús, con Jesús y en Jesús. Y vi la obra de Dios liberando a los otros con esa oración que parece sencilla, pero no es sencilla. Si usted lee todo el Evangelio, fue la única oración que Jesús nos mandó a orar. La única. Está en el Evangelio de Mateo y está en el Evangelio de Lucas. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús responde: cuando ustedes oren, digan. Hay un orden, un mandato, es una afirmación imperativa. Ustedes oren así, pero Él ora primero el Padre Nuestro y manda a orar el Padre Nuestro. Cuando oramos con esa comunión, vamos a ver la obra de Dios. Los que lo hemos vivido podemos dar fe y testimonio de eso. Usted puede tomar su rosario, cualquiera que tenga,
y agarrar cada petición del Padre nuestro. Y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Hasta sentir que Dios está liberando de todo mal. Como una ejaculatoria, repetitiva, repetitiva. Es que no siento, si no se trata de sentir, se trata de creer. Y al que cree, dice Jesús, verá la gloria de Dios. Así que otra herramienta poderosa es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Como el mal existe y actúa, hay que reconocer su acción. El problema no es el mal. Ese no es el problema. El problema es que no sabemos cómo enfrentarlo. Si lo más fácil, y se lo digo con el corazón, es echar al demonio, eso es lo más fácil. Si se manifiesta, lo saca. Por eso es que el demonio no se manifiesta. La gente está equivocada pensando que al demonio le gusta mostrarse, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Trabaja en las tinieblas, en la oscuridad, porque ese es su ambiente. Y si usted lee el Evangelio, por favor, el Evangelio, porque de esto hay muchas interpretaciones, como experiencias hay. Cada vez que Jesús miraba un demonio, ¿qué hacía? Lo sacaba. Simplemente lo sacaba. Por eso a los demonios no les gustaba manifestarse, porque se sabía que se manifestaban, Jesús tenía el poder para echarlos. Así que aquí el problema no es el mal, aquí el problema es que muchas veces está oculto, está escondido. Y como está oculto y está escondido, pues convivimos con él. Hay gente que me dice, qué miedo hablar del diablo. No, qué miedo tomarse el café con él todas las tardes y no saber que se lo está tomando conmigo. Eso sí que miedo. Eso no debe dar miedo. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas. Ya quedó claro, por eso al principio yo le hablé del bautismo. Es por su bautismo. Es porque Dios está con usted. Jesús se fue a orar. Los discípulos estaban felizmente dormidos. El Evangelio de Juan me gusta por esto, porque Jesús dice, ¿por qué me han dejado solo? Y si usted se detiene en oración, a mí me gusta imaginarme a un Jesús que después dice, no, no estoy solo. El Padre está conmigo. Así que no estamos solos. El Padre está con nosotros. Y si Jesús me enseñó a orarle al Padre, lo va a aprender en el libro de Madre Nadine, es que hay males que solo el amor del Padre puede erradicarlos. Solo el amor del Padre los puede echar fuera. Soy su hijo, Él es mi Padre. Y dígame, ¿qué padre no va a pelear por sus hijos? Actúa. Lo que dice el Evangelio es suficiente. No nos inventemos cuentos. ¿Qué dice el Evangelio del demonio? Mentiroso, padre de toda mentira. Así que todo lo que sale de la boca de Satanás es mentira. ¿Para qué nos lo creemos? Es mentira. Adán y Eva, si comen, van a ser como dioses. Es que ya eran como dioses. ¿Qué dice San Pablo? Somos dioses por participación. O sea, ellos ya eran, pero creyeron en la mentira. Por eso cuando a Jesús el demonio lo tienta, no le cree. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. No tenía que hacerlo para demostrar quién era. Mentiroso, padre de toda mentira. Es el seductor, así nos lo presenta la Biblia. Así que dejemos de imaginarlo con una pata de pollo, una de cabra, dos no sé qué. O sea, es seductor. Dígame cómo se seduce. Con algo agradable, ¿verdad? Con algo agradable, algo que guste. Así que va a ser su obra la de seducirnos muy bien. Hasta que lleguemos a donde Él quiere que lleguemos, dice el Génesis, y vio
que el fruto era agradable. O sea, qué fruto era no sabemos, pero ha de haber estado bien agradable. Piense la fruta que más le gusta, póngale ahí al texto esa fruta, fue agradable, lo vio agradable. Así que la seducción del demonio es agradable. Por eso hay que estar atentos, hay que ser astutos. Muerte, todo lo que lleva sello de muerte es de Satanás, porque vino para matar. Otro título, vino para robar, es ladrón, nos roba lo que Dios nos da. Y vino para destruir. Diabolos en griego lo que significa es división, el que divide. Donde hay división no está el Espíritu de Dios, no está actuando el Espíritu de Dios. Piense en su familia, piense en sus comunidades, en las parroquias, en el país. O sea, todo lo que lleva este sello de división, eso es lo que significa diablo, el que divide. Es destrucción. Mentiroso, seductor, ladrón, asesino, destructor. Es acusador. El demonio lo que hace es acusarnos, dice Pablo, está ahí acusando, acusando. Jesús nos habla de esta acusación del demonio. Esto es como el que le ayudó a hacer la travesura y después va con el chisme. Lo mismo. Nos ayuda a hacer la travesura y Él es el mismo que nos ayudó a decirle a Dios, ¿ya viste a tu hijo? Por eso Pablo nos presenta a Jesús como intercesor delante del Padre pidiendo por nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la obra de Satanás, fácil, fácil de detectar. No nos inventemos cosas. Actúa, sigamos en el tema de la actuación, primero por permisión divina, porque Dios lo permite. Esto quiere decir que el demonio es criatura y está sometido a la voluntad de Dios. Porque otro error en torno a este tema es este: o ponemos al demonio a la par de Dios o arriba de Dios. Ni a la par ni arriba, es criatura. No podemos tener respuesta para todo, por favor, entendámoslo. Hay un misterio en Dios el cual no puede ser abarcado en su totalidad. Los cristianos occidentales tenemos esa mala costumbre de querer entenderlo todo. Mire, ¿y por qué pasó? Por esto y esto y esto. Pero no todo tiene una respuesta. Hay un misterio en Dios que solo hay que rendirnos y aceptarlo. Y probablemente esto es lo que presenta el libro de Job. Que entre los hijos de Dios, ¿quién iba? Satanás. Y se puede platicar con Dios. ¿Y quién era el tema de conversación? Job. ¿Y qué le pide el demonio? Permiso para. Y Dios le da permiso. Así que si el demonio actúa primero es porque Dios quiere. No le demos más poder del que tiene. Y segundo, porque estamos hablando de herramientas, porque yo lo permito. Los padres de la iglesia, cuando hablaban del demonio, lo presentaban como un perro que tiene rabia amarrado. Y a mí me gusta la figura porque pienso, un perro con rabia amarrado, ¿a quién muerde? Al que llegó a hacerle. Es mi responsabilidad. Muchas veces el demonio actúa porque yo lo permito. Así que hay permisión divina y también hay permisión humana. Hay permisión humana. Debo de reconocer esto y debo de entender que muchas cosas que pasan en mi vida es porque yo lo he permitido, consciente o inconscientemente. Ante esto, hay que entender que no todo el mal que vivimos o que vive el mundo viene del demonio. Yo siempre digo, a veces, pobre diablo, le echa la culpa de todo. Y tal vez ni llegó. Y cuando digo esto, ni llegó, es cierto, solo Dios es omnipresente. O sea, solo Dios puede estar en todo lugar. Solo Dios es omnipotente, solo Él tiene todo el poder. Y solo Él es omnisciente, solo Él puede saber todo. Satanás es una criatura. Y aunque solo es una figura, porque solo es una figura que se aplicó a los demonios, que si se cayó la tercera parte de los ángeles del cielo, solo es una figura, pero sirve para entender. Esto quiere decir que el ejército está bien contado. Entonces, un buen estratega tiene que usarlo bien.
tiene que saber a dónde mandar a sus soldados. Así que tampoco pensemos que todo el mal que sucede en el mundo es por el demonio. Hay mal que es fruto de nuestro pecado. Yo, libre y responsablemente, cometí un pecado y el pecado trae sus consecuencias. Y hay un mal, el espíritu del mundo del que habla San Juan, que actúa. Yo el mejor ejemplo que encuentro, porque no he encontrado otro, cuando lo encuentre le cuento otro, es el consejo de los papás a los hijos. Andate con cuidado, porque puedes andar bien, pero siempre hay alguien en la calle que no anda bien. Me gusta entender así el espíritu del mundo. No es algo que yo esté buscando, pero que actúa, que actúa. Por eso Juan habla de este espíritu del mundo, que es un espíritu que está en contra de Dios. Así que el mal primero viene por el pecado, que yo libre y responsablemente cometo, por este espíritu del mundo que está en contra de Dios y por el demonio, cuando Dios lo permite. Para mí esto es importante porque a veces la gente agarra como moda, ¿verdad? Ala, de plano algo tengo usted. O como llegó una señora conmigo después de leer el libro de Libertad: quiero que ore por mí, estoy poseída. Y yo, ¿quién le dijo? Es que después de leer el libro, tampoco la traté así, ¿verdad? Entonces dije, oremos, oramos. Y resulta que en el fondo de sus crisis, porque eran unas crisis que la llevaban a un hospital psiquiátrico cuando las vivía, era que ella rechazaba la vida. Y la rechazaba porque empezó a tener una vida sexual activa desde muy jovencita y empezó a consumir anticonceptivos. Y su cuerpo y su corazón entendieron que ella no quería la vida. Entonces ya no fue solo rechazar la vida de otros, sino rechazar la propia. Lo que necesitaba era sanarse de esa herida y liberarse de esa atadura espiritual que ella misma había construido y que la llevaba a tener esas crisis. Entonces, ¿es fácil a la primera? No. Algo le están haciendo a usted. No. Por eso hay que tener discernimiento y hay que saber de qué se trata la obra del maligno. Lo reconozco, sé cómo actúa, pero hay algo, sé que tengo que hacer para vencerlo. Otra ayuda, por eso traje las reliquias, es esta maravillosa comunión de los santos que en la Iglesia Católica creemos y profesamos. Ya les hablé de los amigos de la tierra, tener gente que ore por uno, pero hay otros amigos, yo les llamo los amigos del cielo, que están en esa comunión maravillosa de la que habla el libro del Apocalipsis, orando por nosotros. El santo no solo para ponerle la veladora, o San Antonio para ponerlo de cabeza. No, no es para eso, es para que sean amigos, que se hagan mis amigos. Y yo particularmente en mi vida lo he visto de tal manera que de verdad puedo dar fe de que los santos intervienen con su oración. Y en este proceso de liberación que yo viví en mi familia, que yo lo había visto en otras familias, pero nunca pensé que me iba a tocar vivirlo a mí y a mi familia. Los santos fueron una de las mejores ayudas que yo tuve. Lo había visto mucho tiempo antes, pero me tocó verlo de una manera muy particular. Yo hablo en el libro de San Roque, un santo que yo no conocía, pero que él sí me conocía. Una de las iglesias que yo más frecuentaba era la de la Capilla de la Medalla Milagrosa en la Casa Central, en la zona 1, que me sigue pareciendo más bonita que la de París, pero no les digan a los de París, mucho más bonita. Pero bueno, al final es la señora. 20 años más o menos yendo a orar ahí asiduamente. Cuando pasó todo el proceso de mi hermana, yo no conocía a San Roque. Yo tengo un sueño con San Roque. Cuando mi hermana sale del intensivo, del coma, sueño con San Roque. Y yo en el sueño decía, ¿este santo quién es? Porque yo no lo conocía. O sea, yo sueño con una reliquia de San Roque. Y cuando despierto del sueño, después de ver que San Roque sí existía, porque yo nunca lo había oído, de discernir el sueño que tenía,
Una de las novenas que hicimos por mi hermana fue a San Roque. Les digo que él ya me conocía porque una peregrinación que hacemos con un grupo nuestro, un día a la zona 1, vamos a la capilla de Casa Central y yo soy de los que el altar, no ando como viendo mucho a los lados. Me pongo de pie para hacer la oración y veo que al lado derecho del altar, ¿quién está ahí? San Roque. Y me conmovió mucho porque 20 años de orar ahí y nunca lo había visto, nunca. Entonces le digo al grupo, ustedes van a ser mis testigos. Hoy les voy a contar un testimonio para que vean que no me lo estoy inventando. Primera vez que veía la imagen de San Roque, primera vez. Pero lo conozco en un sueño que tenía este tinte de profecía. Hago la novena a San Roque y entre tantos santos él fue uno de los que nos ayudó a pelear esta batalla. Así que los santos son amigos, agárrese de ellos, conózcalos. Cuando yo termino la teología le pregunto al padre Varela, padre, ¿y qué línea teológica sigo? O sea, hay tantas. Su humildad era tan grande, él me pudo haber dicho, seguí la mía. El padre Varela desarrolló una corriente teológico-filosófico nueva en su tiempo. Pudo habérmelo dicho. Pero su respuesta nunca se me va a olvidar cuando me dice, seguí la teología de los santos. Es la mejor que podés seguir, porque son los únicos que tienen la virtud probada. Si le hacía caso antes, ahora más. Para mí los santos son esto. Y cuando me dijo la virtud probada me gustó, porque nosotros tendemos a beatificar a la gente en vida. No beatifique a nadie en vida, por muy bueno que sea, porque la virtud solo se prueba hasta que el Señor nos llame a su presencia. Después nos decepcionamos. Ay, mire el hermano tan bonito que oraba y cómo terminó, que lo andaba viendo. Mire tan bonito que predicaba y el escándalo en el que está, ¿no? Ponga su mirada en Jesús. Y después, si la iglesia prueba la virtud, venérelo. Pero mientras estemos respirando, todos pecamos. Todos pecamos. Así que los santos. Y otra herramienta maravillosa, las novenas. Miren, ahora me dicen novenero. Después que no me rezaba ni una. Yo sobre rezar novenas era así como, bah, un día, 2 días, pero no había modo. No las conozco y no es para que, por eso les explico la virtud. Hice 14 horas santas por ustedes sin conocerlos, porque Dios me dio la gracia. Y las novenas fue una gracia. La primera novena que yo hago es la de la Virgen de la Merced, que yo ya había empezado a promocionar por una situación particular de una familia amiga. Yo lo cuento en el libro. Su hija, su segunda bebé, cae enferma gravemente. Los médicos no le atinaban que tenía. Nunca se me va a olvidar, fue un sábado santo, yo buscando entre mis libros, me encuentro con 2 novenas fotocopiadas a blanco y negro que el padre Varela me había regalado. Las guardo. Domingo de resurrección, los papás de esta muchachita llegan a orar con nosotros a la capilla. Somos muy prudentes en el ministerio con esto, porque ya les dije, no tiene todo que ver con el demonio. Pero después de orar sentimos que a ella le estaban haciendo una brujería, por eso estaba enferma. Angélica les dice, hay que hacer oración de liberación, y yo me recuerdo de la novena. Y les digo, yo tengo una novena que vamos a hacer juntos. La hicimos y a los 5 días estaba sana y fuera del hospital. Así que si había una enfermedad espiritual detrás. Comenzamos a reproducir la novena, la comenzamos a compartir y me empecé a encontrar con testimonios de gente que había sido discípula del padre Varela, que habían sido liberados y sanados por esa novena. Confieso, yo y mi familia nunca la habíamos hecho. O sea, andaba dando el remedio y no lo usaba. Cuando mi hermana está en el coma, que fueron 8 días, yo en el libro pongo que son símbolos, porque son símbolos que yo discerní, no hay que entenderlos literalmente, por favor. Lo primero que discierno y lo compartí antes del receso fue que necesitábamos sanación interior. Pero mi hermana seguía hablando de lo que había vivido en el coma y la verdad que las imágenes no eran muy bonitas. Ya la estaban medicando porque después de 8 días en coma, anestesia, obviamente
ella no estaba bien mentalmente y ni los medicamentos funcionaban. Entonces, segundo día, yo la voy a ver, está muy mal, oro con ella. Le hablo a Angélica, le cuento y lo pongo en el libro. Angélica me dice, mira, hay que hacer liberación. Lo que tu hermana vivió en el coma fue un combate espiritual que ni tú ni yo entendemos. Hay que hacer oración de liberación. Y cuando me dijo eso, me hizo clic. Dije, sí, esto es. ¿Qué oro? Pues me encontré 3 cuadritos que teníamos guardados, 3 rosarios que habíamos mandado a hacer. Y dije, esto. Y esa fue la primera novena que hicimos, la de la Virgen de la Merced. Al tercer día de la novena, mi hermana estaba lúcida, nítida. Podía diferenciar entre lo que había habido el coma, lo que estaba viviendo en ese momento. Y al final de la novena, esta es mi experiencia, no tiene que ser la suya. Por eso le di la formación antes de hablar de esto. Yo estoy terminando la novena, estoy rezando. Y cuando termino de rezar, yo lo cuento en el libro. Yo tengo una imagen en el corazón, un demonio que está saliendo, pero con violencia de la casa. Y una palabra: el entierro está quebrantado. Yo me lo quedo, hoy lo cuento públicamente porque ya lo hablé con mi directora espiritual, por eso lo escribí. Era jueves, yo voy viernes a mi dirección espiritual. Tere también ejerce el ministerio de sanación y liberación. No estaba en Guatemala, ella es de los Estados Unidos, no sabía nada de esto. Y sin que yo le dijera nada, me dice Max, a toda tu familia le hicieron un entierro. Ya lo quebrantaste. Yo le dije, Tere, gracias, porque me confirmas lo que viví. Entonces le cuento mi experiencia. Y fue por esta novena. Yo no sabía. Y con esto yo quiero también ser honesto. No estoy diciendo que lo que vivimos en la familia fue por eso. No, Dios usó lo que vivimos para sacar a luz algo que estaba oculto. Yo siempre le digo a la gente, ore esta oración sencilla: Señor, saca a la luz lo que está oculto. Y Dios va a sacar a la luz lo que está oculto. Una oración sencilla. Saca a la luz lo que está oculto y Dios lo va a sacar. Terminamos esa novena. Mi hermana sale del hospital. Tengo el sueño con San Roque. Hacemos una novena a San Roque. Al final de la novena, mi hermana me dice, te voy a contar lo que viví en el coma, pero nunca más lo voy a decir. Así de difícil y de duro fue. Me lo cuenta, estoy oyendo las imágenes. Aparece una imagen particular que yo ya había vivido en un sueño años antes. Me inquieta. Me voy a la capilla. Me pongo delante del Señor y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué mi hermana ha vivido una escena similar a la que yo he vivido en un sueño? Y estando en la oración, el Señor me recuerda una historia que mi papá siempre me contaba, de unos curanderos que lo habían curado. Y con esto, hermanos, tenga claro, aquí no hay magia blanca ni hay magia negra. Eso no existe, ¿eh? El mal siempre le va a pasar la factura, siempre le va a cobrar, siempre. Aquí lo único que da cosas gratis es Dios. Por eso aquel dicho de que un clavo saca otro clavo no me gusta, porque saca uno y mete otro. Así que el demonio le va a dar algo, pero después le va a pedir algo, eso téngalo claro. Entiendo que es esto que mi papá ha vivido de adolescente. Otra novena, ya me habían gustado las novenas. Mi directora espiritual es religiosa de la preciosa sangre, así que siento hacer una novena a la preciosa sangre de Jesús. Ya mis hermanos y mis sobrinos entendían de esto, así que al día siguiente les dije otra novena. Y ahora por esto, vamos a pedir la sangre de Jesús para romper esto. Y lo rompimos con una novena. Después hicimos otra y otra y ahorita estoy haciendo otra. Entonces descubrí eso que parece, perdón que lo diga porque así lo decimos, de abuelitas, ¿verdad? Dicho más popular, de viejitas, pero que tienen una fuerza de Dios increíble, increíble, increíble.
no solo la fuerza espiritual que tienen, sino la pedagogía. Yo se los contaba. Mi sobrina más pequeña ahorita tendrá que 7 años. Y a mí me ayudó para que oraran todos, desde los chiquitos hasta los grandes. Porque eso que la oración ya esté hecha es fácil. Usted dígale, te toca hacer esta oración. Entonces le decía, te toca hacer esta oración, pero antes vas a hacer una oración tuya. Eso hacía que ellos aprendieran a orar espontáneamente y después repetían la oración. Y la disciplina de la novena nos ayudaba a estar en oración de comunión. Habían levantado la mano, sí. Empieza uno solo. Y por eso le regalé el libro de Madre Nadine. Porque ahí van a encontrar pasajes de la escritura donde Dios dice, busqué uno y no encontré a ninguno que se pusiera en la brecha delante de mí. Y a veces ese uno somos nosotros. Por supuesto que lo ideal sería aquí todos postrados, pero si no, seamos ese uno del que habla el profeta Ezequiel. Seamos ese Abraham delante de Dios por Sodoma y Gomorra. Que no estamos solos, por eso les dije, Dios está con nosotros, los santos están con nosotros, y si se nos une más gente, qué bueno. Pero si nos toca empezar a nosotros solos, ¿verdad? Es gracia, que no se les olvide, para mí fue gracia, porque mientras yo hacía la novena con mi familia, la preciosa sangre, yo hice 9 horas santas a medianoche. No me pregunte por qué el Señor me las puso a hacer a medianoche, porque si algo me cuesta a mí es desvelarme, me cuesta, así que fue gracia. Mientras hacíamos esto con mi familia, yo me iba a la capilla a hacer esa lucha espiritual que yo sabía que estábamos librando. Entonces se convirtieron en una herramienta de la gracia de Dios, pero también una herramienta pedagógica para enseñarle a orar por otros. Así que ya lleva otra herramienta. Son herramientas. ¿Qué es lo bonito de esto? Los tenemos en las manos. Yo le he estado enseñando a la gente con ese libro de Madre Nadine que usted es el que tiene que pelear la batalla por usted y por los suyos. Porque hay gente que me dice, es que porque usted estaba con ellos, ni que yo fuera San Juan Bautista. No, no era porque yo estuviera con ellos, era porque Dios estaba con nosotros. Yo sé y reconozco que hay gente que ha recibido una unción especial para un ministerio particular, sí. Pero de aquí que espere que venga el padre tal, el hermano fulano y la hermana tal a rezar por mí, se me cae la familia. Si llegan, bendito sea Dios. Pero si no, soy bautizado. Y la iglesia como madre me da herramientas que puedo usar para pelear contra el mal. Juan de la Cruz decía que cuando el alma llega delante de la Eucaristía, el demonio huye del alma. ¿Cuántas capillas de adoración perpetua tenemos? Abiertas 24 horas. Solo es de llegar y estar con Él. Otra herramienta maravillosa y poderosa, estar delante de Jesús sacramentado. Y ya le dije, si no sabe qué decir, no diga, solo esté. Solo esté. Después de Jesús, en el misterio de Dios, 2 santos nos pueden ayudar muchísimo. María y el terror de los demonios, como decían algunos santos. San José. San José. Cuando yo pienso en María en mi vida, termina todo este proceso de mi hermana. Oramos con Angélica, yo le digo, yo quiero escribir un libro, yo quiero compartir esto con la gente. Vamos a la capilla, el Señor le da una palabra, ella me la da, dice el Señor que te esperes 1 año a que se ordene todo y cuando todo esté ordenado, escribís el libro.
El accidente de mi hermana fue en julio. Así que el día que se cumplió un año, obediente a escribir. Lo escribo y a mí estas cosas me fascinan porque no estamos poniendo fechas, Dios va haciendo todo. Y yo termino de escribir el libro de la noche del 14 de agosto al 15 de agosto. San Maximiliano María Colbe, mi tocayo, mi patrón y Nuestra Señora de la Asunción. Claro, eso lo estoy diciendo ya en retrospectiva, ya cuando tenía el libro en la mano. Mando a la revisión de ortografía, todavía se fueron un par de cosas ahí, esperemos que en otra edición salga mejor. Y me entrega la revisión de la ortografía un día del dulce nombre de María, 12 de septiembre. Mando a la imprenta y se comienza a imprimir 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced. Sin saberlo, ya el escudo de la Merced estaba en la portada. Y le llevo el primer ejemplar a la Virgen el 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, cuando yo veo las fechas, digo, Señora, no hay duda que tú has estado aquí. Es más, la lucha espiritual que mi hermana vivió en el coma, quien siempre la cuidó, quien siempre estuvo ahí, fue ella. Y digo ella porque cuando yo entro al intensivo, cuando yo veo cómo la tratan las enfermeras, yo empecé a hacer esta oración: sé tú su enfermera, por favor, sé tú su enfermera. Y cuando ella me cuenta que quien la cuidó y la defendió fue una enfermera, ¿en quién podía pensar? En aquella a la que yo le dije, sé tú su enfermera. Son imágenes si quieren, pero desde la experiencia son respuestas, al menos para mí, de lo que yo estaba orando. Y San José, como decía Teresa de Ávila, hagan la prueba. Teresa de Ávila estuvo enferma, paralizada por muchos años. La tenían que asear, cambiar, darle de comer. Era muy joven, muy joven. Y cuando los médicos no encontraron enfermedad ni medicina, ella dice: puse mi mirada en una imagen de San José. Le dije que me ayudara y en ese momento me puse de pie totalmente sana. O sea, si usted y yo hubiéramos conocido a Teresa de Ávila, lo hubiéramos tratado de loca también, porque le tenía tanto amor a San José que andaba con una imagen de bulto de San José abajo del brazo para todos lados. ¿Se imagina usted en el centro comercial ¿verdad? En el país ahí, el super, ¿no? ¿Verdad? Así era el amor que Teresa le tenía a San José, porque ella estaba convencida. Y ella decía: hay santos a los que el Señor les ha dado una gracia particular para penas particulares. Usted dice: ¿qué santo? San Antonio, Santa Rita, tenemos santos particulares. Ella decía: a San José Dios les dio una gracia particular para todas las penas. Por eso decía que era el de las causas imposibles todas. Y ella decía: haga la prueba, porque a mí me ha dado más de lo que le he pedido. Así que si mi amiga Teresa dice que es cierto, es cierto. Y yo he visto la mano de San José increíble en mi vida. Herramientas. Los sacramentales. Los sacramentales. Agua bendita, sal bendita, aceite bendito, que los podemos usar. No son amuletos, son instrumentos de la gracia de Dios a través de la iglesia, que los laicos podemos usar con fe. Me preguntaron ahí: ¿y qué oración hago cuando ponga la reliquia? Y él mismo me dijo: una de fe, ¿verdad usted? Sí, la fe. Eso es lo que necesitamos, fe. ¿De qué le sirve cargar el rosario colgando en el retrovisor del carro si no reza ni una Ave María? De amuleto no pasa. No, es fe. La Virgen de Medjugorje ha dicho: carguen con ustedes objetos benditos, bendigan sus casas y sus trabajos constantemente. Muchas cosas que los videntes hicieron al principio en Medjugorje eran consejos de mamás y de abuelitas. Cuando Vizca, una de las videntes, le cuenta a la abuelita que se le aparece la Virgen, la Gospa, como dicen ellos en croata, la abuelita le da un bote de agua bendita y le dice: cuando se aparezca se lo echas. Si es de Dios se queda, si es el diablo se va.
Y ahí va la niña con su bote de agua bendita, ¿eh? Y lo hizo. Y se la tiró. Y la Virgen solo se sonrió. Después la Virgen misma les va a decir, siempre tengan con ustedes, especialmente el agua bendita, decía la Virgen. Sacramentales, que hemos dejado por un lado porque hemos perdido precisamente el sentido de la fe, de las cosas sencillas. Es que atención con esto, la espiritualidad entre más profunda, más sencilla es. Íbamos saliendo de la capilla, habíamos comulgado, habíamos hecho adoración eucarística y yo sé que lo hizo con mucha devoción. Una del grupo se acerca, mira, hay que hacer esta oración antes de salir, y yo le extiendo, era como de este tamaño, porque nos puede pasar no sé qué si no la hacemos. Y yo, eso no es devoción, eso no es oración. Que nos enseñó que la espiritualidad entre más profunda es, más sencilla es. Doctora de la iglesia, Teresita del Niño Jesús. Quería tener director espiritual y la superiora le dijo, ¿y qué le vas a contar a un director espiritual? Si ella vivía una vida tan sencilla, tan simple, dijo, no necesitas. Y ella cuenta, se fue delante del Santísimo y le dijo, Señor, bueno, tú vas a ser mi director espiritual. Su vida era tan sencilla que no había mucho que discernir. Así que no pensemos que si no hago esto, no hago lo otro, no, caemos en ritualismos y a veces en supersticiones peor que los que no creen. Esto no funciona así. Mire, si no hice un día la novena, no pasa nada, usted siga rezando. Si esto no son fórmulas, esto no son fórmulas, esto no es magia. La magia sí tiene que hacer esto y esto y esto, y si no lo hace no resulta. Dios no actúa así. Dios no obra así. Si se le olvidó un día, no pasa nada, siga. Es que solo fueron 15 minutos ante Jesús y yo quería 2 horas. Fueron 15 minutos. Para él no hay tiempo. Entonces tampoco caigamos en supersticiones piadosas que no tienen ningún fruto. Y usted rezando el rosario, pero más bostezos que Ave Marías. Y ya rezó. Dios tomó el corazón. Esto es gracia. Es gracia. Simple y sencillamente es gracia. Yo le pedí una pierna nueva a Jesús, ¿verdad? Yo sí, a lo grande, o sea, si vas a hacer el milagro, si con la Virgen del Pilar el primer milagro fue no pierna nueva, la misma pierna que le habían quitado al cuate y ya la habían enterrado. Señor, puedes dar una pierna nueva. Él dispuso otra cosa. Y ahí aprendí que uno, aunque tenga experiencia de Dios, incluso que estemos en el ministerio, siempre necesitamos preguntar, siempre. Preguntarle al Señor qué quieres que haga, por dónde quieres que camine. Y la otra experiencia precisamente fue preguntarle al Señor qué hacer con la osteomielitis de mi hermana, porque aunque se sanó de la sepsis y salió del intensivo, la osteomielitis seguía en el hueso. Y el peligro de perder la pierna era muy alto. Y que la infección no se diera era muy alto. Entonces me cuentan un testimonio de sanación de una capilla de oración perpetua de Cobán. Una doctora con una enfermedad rara que la estaba condenando a una parálisis total, con muchos medicamentos, con muchas recetas de médicos, que piden la hora santa poner las recetas debajo de la custodia y preguntarle al Señor con qué medicamento quedarse. Y el que el Señor le dijera, ese era. Le dan permiso a los misioneros, ora, le pregunta al Señor. Ella cuenta que sintió el toque de Dios que la había sanado y Jesús que le decía con qué medicamento quedarse. Le habían dado 2 meses de vida. Ya pasaron 8 años y está totalmente sana. Entonces, que me cuenta esto, que era una misionera de la oración perpetua, me dice, ¿por qué no haces lo mismo? Busca todos los médicos que podás. Y después se los van a llevar a la capilla y le van a preguntar al Señor quién es. Y el que él diga, ese es. Obediente. Visité a los médicos, ahí pongo los nombres, por si les quieren ir a preguntar, porque sí es cierto.
Y el último día de los 40 y tantos de oración, vamos a la capilla. Le pido a un grupo de oración que venga a orar por nosotros para sellar todo lo que habíamos orado y para preguntarle al Señor, ¿qué médico? Después parecía quiniela eso. ¿Qué médico? Coincidimos, oramos. El Señor dispuso que se fuera el médico y ese fue el médico que le salvó la pierna a mi hermana. Tal vez la sanación no vino así. Un día nos levantamos y desapareció la osteomielitis y la pierna le creció, pero vino de otra manera. Así que Dios obra. A veces no como quisiéramos, pero siempre obra. Discernimiento. Y esto es un don del Espíritu Santo que hay que pedir. Hay que pedirle al Señor discernimiento. Discernimiento no es cuestión de la razón, es cuestión del corazón. No tiene que ver con el criterio personal, tiene que ver con la inspiración del Espíritu Santo, porque el que discierne es el Espíritu Santo. Y otra vez voy al libro de Madre Nadine, les va a encantar, porque les va a enseñar a discernir la voz del Espíritu Santo. Vimos entonces una sanación interior, una liberación espiritual y una sanación física, porque el promedio de que mi hermana no perdiera su pierna era pero muy bajo, muy bajo. Pero Dios permitió que no fuese así. Al final, hermanos, para mí no son los milagros más grandes. Para mí el milagro más grande es que mi familia completa comenzó un camino de conversión. Y digo comenzó porque no crean que levitamos, ¿verdad? No. Y me gusta contarlo porque para empezar somos la familia más disfuncional del mundo. Entonces me encanta porque en esa disfuncionalidad Dios quiso mostrar su misericordia. Eso para mí es un mensaje muy grande. Está la familia ideal, bendito sea Dios. Pero está la familia real, que es la mayoría, con problemas, con dificultades, con adversidades. Dios quiso obrar ahí. Cuando mi hermana tiene el accidente, es una pierna. Yo fui a hacer una oración que el Señor me la contestó, pero yo me di cuenta hasta después. Me hinqué en mi oratorio y le dije, Señor, que este sea signo de conversión para mi familia. Y me fui a orar con el pasaje de Jacob. Cuando Jacob pelea contra Dios, Dios le disloca la cadera, lo deja cojeando para recordarle a Israel la bendición a través de la limitación de Jacob. Yo oré con eso el primer día y Dios me tomó la palabra porque usó eso para llamarnos a un camino de conversión. Cuando terminamos el proceso me fui a orar otra vez con el proceso de Jacob. Y entonces le escribo a mi familia una reflexión y les digo que esa limitación, porque aunque se le salvó la pierna, quedó del mismo tamaño, hubo que sustituir hueso por prótesis, hay una limitación. Nos recuerde que tenemos que seguir un camino de conversión. Así que aquí al final lo más grande, hermanos, es la conversión. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Dice el Señor, si se pierde a sí mismo. De nada sirve que nos sanemos, nos vamos a volver a enfermar. Aquí lo único que ha resucitado es Jesús, los demás, Lázaro se volvió a morir. Dios puede sanar la enfermedad, nos vamos a enfermar de otra. Dios me puede rescatar de una atadura espiritual, voy a tener que luchar con otras. Dios puede restaurar mi economía, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es la conversión. 10 leprosos sanados, ¿cuántos regresaron a decirle Señor gracias? 1, los otros 9 felices. Dios no se enoja por eso, pero al final lo más importante no son estas obras maravillosas, sino la conversión del corazón. Termino con este testimonio, que creo que es lo último que hemos visto. Cuando empezamos a hacer estos talleres de sanación, un grupo de oración de una parroquia nos invita, hacemos el taller y una señora que su hija la lleva con un cáncer inoperable, un tumor inoperable. Nos pide oración y yo dije, bueno, pues nada, aquí es, oremos. Entonces invito a la señora que pase al frente, le pido a la asamblea que oremos por ella.
Oramos por ella. El tumor hasta ese día era inoperable. Hicimos un segundo taller de oración. Otra vez su hija lleva a su mamá. Ahora con otra noticia. Después de la oración el tumor disminuyó. Ya se podía operar, pero ahora el peligro era un desangramiento. Y solo se podía quitar una parte, no toda. Volvimos a orar. Ella tenía su sesión a la semana siguiente, porque ella dijo, sí, me opero aunque exista este riesgo. Oramos, no la vimos, hacemos otro taller de oración y nos cuenta su testimonio. Después de la oración, el tumor era tan pequeño que lo pudieron quitar todo y se había sanado. Así que Dios obra de maneras como Él quiere. Usó al médico, pero quitó todas las limitaciones que habían para el médico. Pudo haber quitado el tumor ese día, por supuesto, pero Él quería obrar de esta manera. Mire, y si oro y se muere, Dios no lo sanó, sí lo sanó. Que nunca se nos olvide que la sanación más grande es la muerte. Porque si tenemos fe, creemos en la vida eterna. Y esa es la sanación más grande. Así que Dios siempre sana, siempre sana. Solo hay que creer que para Él todo es posible. Yo sé que usted también trae intenciones por su familia. Principio teológico, para Dios no hay espacio, no hay tiempo, ni hay distancia. No existe. En cada misa repetimos la proclamación de fe de un hombre que hoy podríamos decir no era católico, apostólico ni romano, ni estaba bautizado, ni rezaba el rosario ni se confesaba. Era un centurión romano. Escucha que Jesús está pasando, tiene un siervo enfermo en la casa, le pide al Señor que lo cure y Jesús le dice, vamos a tu casa, y el hombre le dice, no es necesario. Yo tengo gente bajo mi mando, si le digo a uno que vaya, va, al otro que venga, viene. Tú di una palabra y mi siervo va a quedar sano. El padre Varela siempre me decía, lee los 4 evangelios y te vas a dar cuenta que es la única fe que Jesús alabó, la única. Si hubiéramos sido israelitas o si hoy nos lo hubieran dicho desde nuestra catolicidad, no nos hubiera gustado cuando Jesús dijo, no he encontrado fe más grande en todo Israel que la de este hombre. Que se haga como has creído. Pero si yo rezo el rosario, Señor, y voy a misa y me confieso, sí, pero el Señor necesita fe. Por eso lo repetimos en cada liturgia eucarística. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Se imagina si lo dijésemos con fe? Es que la misa no tiene apellidos. No hay misas de sanación, no hay misas de liberación. Todas las misas son de sanación, de liberación, de redención, porque en todas está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es fe. La cananea o la siriofenicia, no importa en qué evangelio lo lea, tenía a su hija enferma y esa sí era una enfermedad espiritual, porque dice que era un espíritu inmundo el que la tenía enferma. Estaba agonizando. Y tuvo el valor que a veces nos hace falta. Yo no sé quién dejaría a su hija agonizando por irse con Jesús, por irse a la capilla, por irse a un retiro, por irse a un grupo de oración. La dejó. Le pide al Señor una migaja. Señor, una migaja de hasta las migajas que caen de la mesa comen los perritos. Como diciéndole, una migaja de tu poder es suficiente. ¿Y qué le dice Jesús? Que se haga como has creído. Cuando llega a su casa encuentra a su hija sana. Cuando pregunta qué hora se curó, se recuerda, dice el evangelio, que esa hora es la que había estado con Jesús. Teresa de Calcuta tenía un consejo que hay que tomárselo. No hay mejor tiempo invertido, decía la santa, que aquel que pasa uno
delante de Jesús en la Eucaristía. No hay mejor inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que no importa si hoy no está aquí su hijo, su hija, su esposo, su esposa, está usted. Y para Él no hay tiempo, no hay distancia. Usted puede pedir hoy por sus hijos, donde estén. Y el Señor puede hacer lo mismo que hizo con el siervo del centurión romano y lo mismo que hizo con la mujer y su hija. Lo mismo. Fe, fe. Él puede sanar, Él puede liberar. A veces lo que necesitamos, simple y sencillamente, es ponernos en sus manos. Y con esa oración quiero comenzar. Yo sé que ya el calor está fuerte. Hoy no le pedimos fuego al Espíritu, mejor una brisa bien fresca, o un aguacero que nos refresque. Ánimo, son los últimos minutos. Yo quiero que hagamos juntos para empezar la oración. Esta oración del padre Charles de Foucault, esta oración de abandono maravillosa. Yo lo cuento en el libro. Yo en enero del año 2023 en la capilla me la aprendí de memoria. Yo soy muy devoto de Charles de Foucault y no sé por qué me la aprendí y la oré mucho, pero llegó el día en que tenía que orarla con el corazón. El diagnóstico de mi hermana ya era de muerte, 6 de octubre. Ya la sepsis solo tenía que tocar el corazón y se acababa la historia. 7 de octubre me toca que quedarme por los bloqueos de Guate frente al mejor lugar que el Señor pudo disponer, la capilla de oración perpetua de San Martín de Porres. Era día de Nuestra Señora del Rosario. Mi hermano había ido a ver a mi hermana. Yo decidí ir a dar un retiro de sanación, paradójicamente. Y llegué a la capilla y ese día hice esta oración, ya no de memoria, sino con el corazón. Dios me dio la gracia de hacerla para de verdad abandonarme y abandonar a mi hermana en sus manos. Y en la noche cuando rezamos juntos, la hicimos juntos. Y a ese día le contamos a nuestros sobrinos, a mis sobrinos en ese momento, cuál era el diagnóstico real de su mamá, porque ellos no sabían. Y les dije, bueno, abandonémosla en Dios. Mi sobrina, que hoy tiene 16, un día me dice, tío, yo se la entregué, pero le dije a Dios, no es justo. Y me gustó que me lo dijera, porque de esto se trata, de esa honestidad. Y yo estoy seguro que entre tantas oraciones, esta fue la que Dios tomó. A veces nos cuesta decir que se haga tu voluntad y no la mía. La experiencia de oración se resume en 2 cosas. 1, Jesús dijo, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. O sea, usted pídale al Señor lo que se le dé la gana, porque el Señor le enseñó a pedir. Pero este mismo que me enseñó a pedir también me enseñó a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre Pío resumía esta experiencia del Evangelio con esta frase: tú pídele en tu corazón al Señor lo que tú quieras, pero espera lo que el corazón del Señor te quiera dar. No le ponga peros al Señor. Usted pida. ¿Qué le va a dar el Señor? Es decisión suya. A usted lo que le toca es pedir. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Si quiere seguir sentado, siga sentado. Pero vamos a empezar orando con esta oración del Padre Charles de Foucault, que vamos a repetir juntos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos y solo le voy a pedir un gesto, si siente hacerlo, un solo gesto. No tiene que levantar sus manos, pero yo le pido, si puede abrirlas, que las abra, como un signo de alguien que está pidiendo.
pero que está confiando en que va a recibir. Solo es un signo de petición, pero también de confianza. Y yo quiero que en esta comunión del Espíritu Santo hagamos juntos esta oración. Pero antes de hacerla, yo quiero que traiga su corazón en este momento a cada miembro de su familia. Nómbrelos, mencione sus nombres. En el presente eterno de Dios mencione incluso el nombre de aquellos que ya se nos adelantaron, porque la comunión de los santos están con nosotros. Vaya mencionándolos uno por uno. Tráigalos a su oración, como el centurión romano a su siervo, como la cananea a su hija. Tráigalos uno a uno, sus hijos, sus nietos. No pensemos hoy en el mal, hoy pensemos en algo más grande, en la misericordia del Señor. María proclamó en el Magnificat: tu misericordia llega de generación en generación a los que te temen. Que la misericordia del Señor abrace a todas nuestras generaciones, pasadas, presentes y futuras. Que en su presente eterno estén hoy todos. Y antes de pedir esos milagros que Él quiere darnos, nos vamos a abandonar en Él y vamos a decir juntos esta oración, bajo la unción del Espíritu Santo que está aquí, con la autoridad que nos da nuestro bautizo. Dirijámonos al Padre con esta oración y digámosle juntos: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Hable con Dios. Cuéntele a Dios. Hoy sí, pida. Él está aquí. Pídale. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca la puerta y se te abrirá. Porque el que pide recibe. El que busca encuentra. Y el que toca la puerta se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pan, le dan una piedra? Si le pide un pez, le da una culebra. Si ustedes, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo no le dará cosas buenas a los que se lo pidan?
Padre, en la comunión del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo me uno al corazón de mis hermanos en este momento para pedirte que por la unción de tu Espíritu que quebranta todo yugo, vengas a romper en las familias que aquí están representadas todo yugo que Satanás haya puesto sobre sus familias. Vengas a romper toda atadura espiritual que el maligno haya puesto en sus vidas. A quebrantar, Señor, todo el mal espiritual que pueda haber en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús y en el dulce nombre de María, nuestra Madre, por la unción del Espíritu Santo, ven a darle libertad a estas familias. Tú conoces las ataduras que están viviendo. Tú conoces las luchas por las que están pasando, las crisis que están enfrentando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, ven a dar libertad. La libertad que les pertenece porque son hijos tuyos. La libertad de los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda maldición, toda hechicería, toda brujería, mal de ojo, envidias, entierros. En el nombre de Jesús rompe magia negra, misas negras, santería y toda clase de males espirituales que puedan estar afectando hoy a nuestras familias. Padre, en el nombre de Jesús, haznos libres, líbranos de todo mal. Este es un buen momento para que repita en su corazón como una jaculatoria esta última petición del Padre nuestro: y líbranos del mal, y líbranos del mal, y líbranos del mal. Hoy nuestras casas sean visitadas por ti y sean llenas del poder del Espíritu Santo. Y que así como Juan fue santificado en el vientre de Isabel, así cada hijo que está representado hoy aquí reciba el toque del Espíritu Santo. Y nuestros hijos, Madre, en el nombre de Jesús, reciban las gracias que necesitan. Si hay ataduras, que sean liberados. Si hay enfermedades, que sean sanados. Si hay vicios, que hoy sean quebrantados. Que hoy nuestros hijos reciban libertad en el nombre de Jesús. Y por tu intercesión, buena Señora, visita nuestras casas. Y que al regresar a ellas como la mujer cananea, veamos signos de que tú no solo has estado, sino que estás con nosotros. Por nuestras familias, por la sanación y la liberación de nuestras familias, vamos a decir juntos: oh augusta Reina de los cielos, Maestra de ángeles, tú que has recibido de parte de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, te pedimos humildemente que envíes legiones celestiales, que bajo tus órdenes persigan a los demonios y repriman sus astucias. ¿Quién como Dios? Oh dulce y buena Madre, tú serás siempre nuestro amor. Oh divina Madre, envía a los santos ángeles y arcángeles para que nos defiendan. Santos ángeles y arcángeles, guárdennos y protéjannos siempre. Amén. Amén. Y por último, le voy a pedir que
que ponga otra vez las manos sobre su corazón. Hoy hemos tenido aquí la presencia de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo quiero que se ponga en su corazón delante de ella para terminar este momento. Y que así como Juan Diego escuchó las palabras de María, así las escuchemos nosotros a ella hoy en nuestro corazón, que nos dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre y que te tengo escondido en el hueco de la palma de mis manos? Y pensando en Santa María de Guadalupe, en un momento de silencio vamos a escuchar esta canción que habla de ella. Y mientras la escuchan, el silencio de su corazón, deje que esta buena señora se ponga delante de usted, tome su vida entre sus manos y hoy, por su intercesión, se lleve todo miedo, todo temor que haya en nuestros corazones. Con tu mirada me dices que no tema, que grabado estoy en tus ojos como Juan Diego. ¿Por qué temes? Dices, si yo soy tu madre. No tengas miedo, yo estoy aquí. Y puso Dios el cielo en tu manto y la luna justamente bajo tus pies, y el sol coronando tu persona como reina de toda la humanidad. Hoy corro ante ti, mi guadalupana. Hoy corro a tus brazos para sentir cuánto me amas. No, no me dejes nunca, madre mía, morenita, mi guadalupana. Tus manos me invitan a orar, tu piel morena me dice que eres como yo. Mientras mi pueblo esté bajo tu manto protector, bendita seas, reina de América. Y puso Dios el cielo en tu manto y la luna justamente bajo tus pies, y el sol coronando tu persona como reina de toda la humanidad. Hoy corro ante ti, mi guadalupana. Hoy vengo a tus brazos para sentir cuánto me amas. No, no me dejes nunca, madre mía, morenita, mi guadalupana. Y por María, con María y en María, como decía San Luis de Montfort,
Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, 3 minutos casi para terminar. Yo solo quiero compartir esta imagen que el Señor me ponía en la oración y para mí dice mucho. Unas cadenas grandes, gruesas, oxidadas, eso quiere decir que tenían mucho tiempo, pero que se rompieron. Así que en la fe en Jesús, hoy se rompieron muchas cadenas. Dios las bendiga. Gracias, gracias. Y que tengan una bendecida tarde.